mi recorrido. Me sumo. Quiero que me lleve una mujer. Pago con tarjeta. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Iniciamos el recorrido en el casco histórico de Barrio Alberdi con un investigador de temas históricos de la ciudad y que pertenece al grupo de cronistas barriales, el arquitecto Gustavo Fernetti. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Ya lo hiciste en el barrio Refinería, en nuestra entrega anterior, y bueno, pretendemos que puedas volcar tus conocimientos para que nos vayas describiendo lo que existe en este casco histórico tan caro a los sentimientos de los rosarinos y de los santafesinos. Sí, originalmente Alberdi era un pueblo, o sea, se creó en el año 1876, o sea que es muy viejo. Y recién en los años 1919 se incorpora a la ciudad ya como barrio. Tiene una historia muy profunda porque este barrio se crea como pueblo precisamente porque había una necesidad por parte de las clases más altas de tener una especie, digamos, de lugar de recreo cerca del río, alejado de, digamos, de la gran ciudad que se pensaba que era en ese momento. Entonces, bueno, Nicolás Puccio hace un gran loteo que, digamos, va vendiendo de a poco, ¿no? Entonces, había toda una fascinación en ese momento por el tema de Alberdi, porque Alberdi era un poco como el ídolo, digamos, de las clases más altas. No era ni rosista, o sea que no era federal, pero tampoco era unitario. Entonces era como, digamos, un gran pensador con respecto a lo que debía ser la Argentina. Esta circunstancia, sumado al hecho de que había una ciudad de gran crecimiento como Rosario, hace que, bueno, existiera la necesidad de tener un lugar de recreo para las clases altas. Y al mismo tiempo había una expansión de la ciudad hacia acá y fomentaba el negocio inmobiliario. Bueno, hablando de negocios inmobiliarios, estamos aquí ante un edificio, una mansión impresionante, imponente, un sitio emblemático para todos los ciudadanos rosarinos y Villa Hortensia. ¿Qué nos puedes contar, Gustavo? Bueno, vos como profesional, como arquitecto y también desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Sí, Villa Hortensia en realidad es una casa, no es un palacio, o sea, está pensada como la residencia de Nicolás Puccio. Villa Hortensia se llama posteriormente, cuando la compra la familia Ruillón, ya pasado, digamos, la etapa fundacional de Alberdi. Pero es una de las casas, digamos, más importantes de Alberdi porque está centrada con respecto a la avenida principal transversal, que es Avenida Puccio. Entonces, esta casa, porque era una vivienda, ahora nos parece enorme, porque no tenemos el mismo estilo de vida de esa época, pero es como que, bueno, era habitual, digamos, en esa época generar este tipo de mansiones. En Alberdi, bueno, va a haber unas cuantas de este tipo. Lo que tiene que, bueno, está rodeada del estilo villa, o sea que está rodeada de parque. Y bueno, a pesar de que fue muy fragmentada a partir, digamos, de la década del 80, el terreno se empezó a fragmentar. Entonces, bueno, lo que vemos ahora es un pedazo de la manzana. Esto en los años 90 se declara Monumento Histórico Nacional, o sea que nosotros en Rosario tenemos 7 monumentos históricos nacionales, con el Monumento, el Club Español, y uno de ellos es Villa Hortensia, ¿no? Entonces hace que, bueno, que sea, digamos, un edificio no solamente emblemático, sino importante para Rosario. La casa pertenece a un estilo, si es que podemos hablar de estilos en Rosario, ¿no? Pero pertenece a un estilo academicista francés. Era un estilo muy común para las clases altas en esa época, y se puede ver, bueno, el techo de pizarra o estas grandes terrazas laterales que eran un poco como para el esparcimiento de la familia habitante, ¿no? Tiene algunas decoraciones muy importantes, entre ellas, bueno, unos cielos rasos muy decorados, con pinturas al temple. Tiene, digamos, una gran loggia, o sea, una gran galería, que es la que se ve en la entrada, con una terraza importante de la planta alta también para expansión. O sea, es una casa que denotaba los gustos afrancesados de la época, en contraposición, por ejemplo, con otros estilos que también eran de la época, como los estilos ferroviarios, que eran más industriales, o los estilos ingleses. En este caso, bueno, el estilo francés era como el estilo de buen gusto para la época. Había otros, obviamente, pero bueno, tiene, digamos, toda una cuestión europea muy fuerte, que se ve, bueno, en estas balaustradas, que son de varios formatos distintos. Bueno, el techo de pizarras que habíamos mencionado, un coronamiento hecho, digamos, tipo encaje, hecho todo en zinc.
Y bueno, estas imitaciones que eran muy clásicas para la época, era un poco traer un pedazo de Francia aquí, a pesar de que no era francés lo que estaba acá, sino que era una forma francesa. Los materiales eran todos criollos, todos nacionales, y exceptuando algunas partes muy detalladas o muy particulares, como pueden llegar a ser los umbrales de mármol de Carrara, o algunas cuestiones decorativas como las escaleras, bueno, la mayor parte era fabricado acá en cemento y moldeo argentino, digamos, ¿no? Gustavo, ¿podrías hacer referencia de estas historias, ¿no? Que pasan de boca en boca, transmisión oral, y que hablan a veces de situaciones un poco novelescas de estas viviendas, que parecería que, bueno, que se reviven en cada nuevo habitante? Sí, de eso, bueno, a los vecinos cuentan, dice que había aparecidos y que había fantasmas, pero la que más se recuerda, bueno, es, le llamaban la mujer que vivía en la torre. Del otro lado, de donde estamos mirando, bueno, hay una torre, un mirador, donde, bueno, es bastante, digamos, incómodo estar ahí adentro porque es una escalera y una pasarela perimetral, una escalera de caracol. Sin embargo, se decía que, bueno, que se veían luces y que aparecía gente. Son todas anécdotas, digamos, de la década del 70, porque en la década del 70 estuvo mucho tiempo abandonado esto. En la década del 70 se hace un gran remate de todas las propiedades que había dentro de la casa, la vajilla, digamos, las esculturas, los cuadros. Y bueno, un poco como que la casa quedó, digamos, cuidada por personas de la familia, evidentemente, pero la casa había quedado vacía. Entonces esta circunstancia fomentó un poco el tema de la fantasía con respecto a lo que podía llegar a ver en una casa que no estaba abandonada, pero sí que estaba, digamos, sin habitantes regulares. Ya después, bueno, la casa empieza a tener distintos roles, se hacían fiestas de cumpleaños de 15, y ya, bueno, ya después, ya en los años 90, casi 20, 30 años después de haber sido de alguna manera no habitada por una familia, se declara patrimonio y, bueno, se hace una restauración y pasa a ser de propiedad municipal. Mucha gente, se comentaba que la gente venía acá a buscar agua porque el aljibe era de alguna manera un agua muy buena para el consumo. Entonces era como que, bueno, no era agua salada como puede haber más en el centro. Entonces, bueno, esta circunstancia hacía que, bueno, que se tejieran un montón de historias con respecto a esta casa que le dan color, pero al mismo tiempo le dan carácter, porque al tener tantos años, como que siempre dan ganas de seguir preguntando a ver qué pasó acá, ¿no? No se sabe muy bien el final de Nicolás Puccio. Algunos dicen que se suicidó, otros dicen, bueno, que murió en Buenos Aires. Hasta en eso es misterioso, ¿no? Porque no, incluso hay un solo retrato muy malo del fundador. Me ha quedado medio como en el misterio. Sí se sabe que, bueno, que Puccio era una persona que era agente inmobiliario, o sea, compraba y vendía tierras, pero estaba muy comprometido políticamente con lo que significaba para el Rosario, ¿no? Entonces, eso ha generado también una cuestión de quiénes son los que siguen en estas mansiones. En general eran, digamos, toda una élite de mucho dinero, pero sobre todo que era la que construía en Rosario. Digamos, los Puccio, los Hechos tu casa, ¿no? Eran gente, los Canals, eran gente que construía y veía que la ciudad era no solamente una cuestión, algo que crecía mediante estos palacios, sino que también se iba extendiendo en el terreno, se iba haciendo cada vez más grande, ¿no? Bueno, esta es una escultura que representa un poco el pensamiento de Alberdi, ¿no? Esto fue hecho por un escultor, Herminio Blota, estamos hablando a principios del siglo XIX. Se dice que está inconclusa, no tenemos demasiados datos como para aseverarlo, pero sí simboliza un poco, bueno, esto del pensamiento alberdiano, o sea, el tema de la educación, el tema del pensamiento, el tema de esto que lo que significa pensar el país, ¿no? Entonces, tiene una anécdota bastante interesante porque Blota no cobra nada por hacer esta escultura y tiene el problema de que, bueno, que pierde un ojo haciendo esta obra. Salta una esquirla y pierde un ojo. También hay una anécdota graciosa porque cuando él le dice a la comisión de fomento, que estaba donde ahora está el Hospital Alberdi, le dice, bueno, le pasa el precio de lo que cuesta hacer la estatua y era un precio para ellos irrisorio. Y uno de la comisión dice, bueno, si sabía que salía tan barato lo hacíamos Alberdi con caballo y todo.
porque no tenía la gente mucha idea a lo mejor de lo que era Alberdi, porque eran todos comerciantes, no eran todos gente ilustrada, sí a lo mejor con mucho dinero, pero no necesariamente gente que tuviera algún conocimiento de lo que era digamos, el pensamiento alberdiano. Sin embargo, bueno, Alberdi marca fuertemente lo que es el pueblo, incluso Puccio destina una manzana para él, destina otra manzana para su amigo que era el presidente Roca, y se supone, bueno, que en este pueblo iba a haber de todo, o sea, iba a haber, por supuesto, un mercado que estaba por calle Warnes y doblaba, pegaba la vuelta acá sobre Superí. Tenía, bueno, lo que hoy es el Hospital Alberdi, era la comisión de fomento, tenía la iglesia, de la cual queda muy poco, solamente un pedacito de un salón, era una capilla muy humilde. Tenía su escuela, o sea, como que, bueno, era un pueblo con todas las de la ley, ¿no? Y por supuesto también en algún momento iba a tener algunas cuestiones que eran importantes para digamos, para el desarrollo del pueblo y que, bueno, estaban un poco de moda. Por ejemplo, iba a tener una plaza de toros, que es lo que hoy es la Plaza Santos Dumont, que queda, bueno, mediante una denuncia que se hace por la ley Sarmiento, se impide el hacer la plaza. Esta plaza, bueno, recibe el nombre de Santos Dumont porque digamos, este aviador brasileño viene a Rosario y un poco se inaugura las apuradas la plaza para que él venga y la pueda ver con su nombre, ¿no? Estamos hablando de los años 20 ya. Perdón, Gustavo, volviendo a la figura de Alberdi, es importante destacar que incluso Alberdi casi no estuvo en Rosario, es probable que ni siquiera la haya conocido, ¿no? No, Alberdi vivió casi siempre en Francia, él viene esporádicamente, no es que está permanentemente y no se sabe si ha venido, no hay crónicas de que haya venido, pero sí él agradece el tema de la donación, del regalo que le hace Puccio, y bueno, porque él en algún momento dice, a mí me gustaría de alguna manera, bueno, tener un lugar mirando el río, era como que, bueno, el tema del río Paraná era toda una simbología con respecto a lo que significaba el puerto y lo que significaba la entrada y la salida de la riqueza, ¿no? Entonces, es un poco, bueno, el pensamiento de la época, el decir, bueno, tenemos que, así como hemos tenido próceres que formaron la patria, estas clases altas querían tener su propio ídolo y Alberdi encajaba perfecto, ¿no? Este es mi recorrido. Me sumo. Quiero que me lleve una mujer. Pago con tarjeta. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Bueno, esto es lo que quedó del pueblo Alberdi. Obviamente las transformaciones urbanas fueron muy importantes. Entonces, Alberdi actualmente, bueno, es un barrio más. Sin embargo, esta cuadra que se puede ver por calle Warnes es, bueno, donde estaban ubicados el mercado, los negocios, bueno, y por Superí ya estaba el mercado con un bar adelante que tenía mesitas, incluso estaba descrito como unas mesitas metálicas con tapa de mármol. Bueno, un poco se describe en las crónicas de la época como un lugar muy agradable, ¿no? Entonces la gente paseaba, bueno, estaba como de tertulia, porque era un barrio de fin de semana, ¿no? Entonces la plaza al mismo tiempo estaba totalmente cercada, con un alambrado y, bueno, en cada esquina tenía un molinete para que no entren las vacas. O sea, tenemos que pensar que era un ámbito casi rural, no había incluso manera de llegar a Alberdi si no era con carruaje. El tranvía a caballo llegaba, estamos hablando fines del siglo XIX, llegaba hasta el arroyo Ludueña. Entonces, como que hasta ya entrada la década del 40, todavía las revistas de Rosario decían nuestro corresponsal en Alberdi. O sea que era lejos, o sea, era lejos. Entonces, la gente que se acuerda, que tenía parientes en Alberdi, decía, irme a Alberdi era como ir al lejano oeste, era como que irse muy lejos. Entonces, esto con el correr del tiempo, el transporte público, el automóvil, las calles que por supuesto son de otro tipo, más rápidas, bueno, las distancias se han acortado en la cabeza de la gente, pero en esa época era casi una aventura venir a Alberdi. Bueno, ya después, con el tiempo, lo que ahora es Boulevard Rondó, que en ese momento se llamaba Boulevard San Martín, era un paseo parisino, o sea, tenía a los dos costados una especie de gran jardín, que bueno, que ahora como que la gente lo ha tomado como un jardín de la casa, pero eso teóricamente era un espacio público. En el medio pasaba el tranvía, en un gran cantero, y tenía, digamos, todo a lo largo una gran hilera, a todo lo largo de Boulevard Rondó, una gran hilera de árboles muy grandes que se
se cortan para hacer la autopista en los años 60. Entonces, bueno, era como que era todo un paisaje muy de pueblo y que la gente se conocía toda entre sí. Más o menos en los años 20 la gente de dinero abandona Alberdi y se muda a, digamos, a lo que es hoy Carlos Paz en Córdoba y Altagracia, que son los nuevos lugares de las clases altas. Entonces, bueno, Alberdi queda como un barrio más de Rosario. Tenemos que tener en cuenta que los grandes espacios que tenía, bueno, se lotearon todo, incluso tenía un hipódromo, que también se lotea, que estaba cerca de Sorrento. Y bueno, todo eso pasa a ser un barrio más, se empieza, bueno, de alguna manera a poblar de rosarinos, ya no de las clases altas, sino de las clases medias. En los años 40 ya está casi totalmente abandonado por las clases altas. Quedan, por supuesto, gente de dinero, pero no es lo común. Bueno, Alberdi también en un momento es tomada por la ciudad en el 1919 y empieza la ciudad a suministrarle todo aquello que no tenía. Entonces, bueno, aparte de las vías de comunicación, que era, bueno, la avenida San Martín, que pasa a ser Boulevard Rondó, empieza a aparecer, bueno, el servicio público, que primero, bueno, era el ferrocarril, después empezó a ser el tranvía eléctrico. Y bueno, vemos actualmente algunos restos de esa época, la iluminación mediante faroles, el tema del reloj que estamos viendo, que es un reloj también de los años 30, 40. Es como que la ciudad, bueno, ya le va marcando su propio ritmo. El hecho que en un pueblo que, bueno, se manejaba como un pueblo de veraneo, aparezca un reloj marcando las horas, quiere decir que algo había cambiado, que el tiempo tenía otro valor. Entonces, bueno, este reloj es un poco, bueno, la marca ciudadana, digamos, la huella que deja la ciudad. Ya no se puede llegar tarde al trabajo, ni se puede esperar, digamos, tanto tiempo a que venga el tranvía. Ahora es importante que la gente llegue acorde al reloj, ¿no? Entonces vamos a ver que esto de la extensión mediante ciertos gestos urbanos es típico de la expansión, o sea, típico de las ciudades cuando se expanden sobre el interland, o sea, lo que está alrededor. De todas maneras, bueno, creo que Alberdi ha mantenido cierta impronta pueblerina, el hecho de que, bueno, que se conozca la gente entre sí, o que, bueno, que haya toda una añoranza cuando se muda alguien de Alberdi, el hecho de poder disponer de tanto verde, de tener el río cerca, a pesar de que las avenidas son ruidosas y que, bueno, que los autos van a gran velocidad por las calles, todavía, digamos, bueno, está esa imagen de, bueno, de ir a la plaza a tomar unos mates. O sea, es como que eso es lo rescatable de Alberdi como histórico, ¿no? Ha quedado esto de, en este pueblo nos conocemos todos, ¿no? Un poco esa el vestigio casi arqueológico que ha quedado. Estamos en Agrelo y Pucio y aquí el Hospital Alberdi, un hospital que cuenta su historia desde las épocas más remotas, donde funcionaba la comuna, claro, la comuna de Barrio Alberdi, ¿no? Claro. Sí, lo que vemos ahora es un edificio de los años 40 en realidad. Como muchos edificios sanitarios, está formado como por pabellones separados por patios, como por ejemplo el Hospital Carrasco. Originalmente no era así, originalmente el edificio original prácticamente se demolió por completo y era, digamos, en forma perpendicular a Avenida Pucio, había un gran chalet o galpón de chapa, con muros de mampostería pero con techo a 4 aguas. Entonces, bueno, este edificio era la comuna, era el lugar donde estaba el intendente, digamos. Del otro lado, bueno, estaba ya lo que era la iglesia, el otro gran equipamiento que tenía el pueblo. La iglesia era, digamos, de alguna manera lo que Pucio creía que debía ser un pueblo organizado, atender no solamente la cuestión política, sino también la cuestión espiritual. Entonces, el dotar a la iglesia de un terreno para edificar la capilla era como que completaba, junto con el mercado y con el poder político, lo que debía ser de alguna manera un pueblo que estaban haciendo. A eso le sumaba la plaza como lugar de encuentro, con dos nombres clave. Uno era Alberdi, que era, bueno, el organizador político, un organizador poco cuestionable, porque Alberdi era un poco el que había dado la Constitución mediante sus bases, y por el otro lado la plaza de enfrente, que era la Guillermo Brown, otro héroe poco cuestionado.
muy vinculado con el tema de lo fluvial. Entonces, estos dos próceres haciendo pendant de alguna manera en el pueblo, daba una cuestión casi de legitimidad a las decisiones de Puccio. Estamos en la Plaza Santos Dumont. Alberto Santos Dumont era un aviador brasileño, que viene acá, era, digamos, de alguna manera uno de los pioneros de la aviación, de la época de los hermanos Wright, o sea, en Norteamérica. Lo que pasa es que él hacía toda su experimentación en Francia. Entonces digamos, toda esta serie de vuelos experimentales, sea con dirigibles o directamente con aviones, lo hicieron muy famoso en la época. Y bueno, un poco es, digamos, el homenaje que se le hace en ese momento a Santos Dumont, es armarle esta plaza. Él vino y de alguna manera viene con su sombrero, como el que está ahí en la estatua, y se veía como que era, digamos, el símbolo del progreso en la aviación en esa época. Estamos hablando de los años 20. Entonces, Santos Dumont lamentablemente muere mal, porque muere con las facultades mentales alteradas por el tema de la guerra. Entonces, el que pensó que el avión iba a ser un síntoma de progreso y de paz terminó siendo un armamento, una cuestión bélica. Entonces eso no lo toleró y terminó muy mal. De todas maneras, el recuerdo que hay de esta plaza con sus arcos es típico de Alberdi, ¿no? Esto de tener una vista al río, filtrado un poco con estos arcos tan viejos. Y bueno, un poco los clubes de la costa, los chalets. Y nos vamos despidiendo. Te agradecemos infinitamente esta participación, que aportes tus conocimientos tan valiosos a la hora de hacer conocer la ciudad de Rosario. No hay por qué. Y bueno, estos aportes así a la historia, de alguna manera, nos hacen poner en valor lo que tenemos, porque nadie cuida lo que no conoce en última instancia, ¿no? Y nadie ama también lo que no conoce, que eso es nuestro propósito permanente, ¿no? Conocerla para quererla más a nuestra ciudad de Rosario. Soy una mujer. Pago con tarjeta. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Nos despedimos hasta la semana que viene, donde volveremos a Alberdi para contarles las anécdotas que pueblan a esta zona de Rosario y mostrarles sus viejas casonas que aún mantienen sus estructuras en pie. Hasta la semana que viene, y los invitamos a comunicarse a rosariotequiero@lai.com.ar.